La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional se acerca ya al plazo límite para seguir recibiendo indicaciones, conversaciones, negociaciones que se dan entre sus integrantes en medio de bastante tensión al interior de este grupo. Vamos a conocer más detalles de lo que ha ocurrido y si es que han habido avances. Efectivamente, Josefina de la Fuente nos cuenta. José. Hola Seba, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Parece que sí hay avances, tengo que decir. De todas maneras, ha habido enfrentamiento entre algunos convencionales que son parte de esta Comisión de Sistema Político. Se han reunido ya por varios días a puertas cerradas entre los distintos colectivos, la UDI, Renovación Nacional, también el Partido Socialista, el colectivo, el conglomerado Pro Dignidad, además de Coordinadora Plurinacional. En fin, estaban todos los colectivos representados en estas reuniones que se han llevado a cabo esta semana en el tercer piso del Senado con el propósito de lograr acercar posiciones, destrabar este desacuerdo que había entre los convencionales, todo porque el sábado es el plazo límite para presentar las indicaciones para este informe de reemplazo de sistema político. Recordemos que la semana pasada se votó el informe de sistema político, se rechazó prácticamente completo, se rechazaron 93 artículos de un total de 96 artículos y por tanto esta semana el desafío era poder generar un acuerdo para que la próxima semana cuando se vote en el pleno ya puedan pasar algunos artículos a la votación en particular, al menos que se pueda destrabar la parte más importante de este trabajo que hace la Comisión de Sistema Político, que tiene que ver, por ejemplo, con la configuración del Congreso Nacional, el Ejecutivo, en fin. Yo te decía que han avanzado, pero ha habido tensión, de todas maneras. De hecho, el convencional de la Democracia Cristiana, que también es parte del colectivo del Apruebo, Fuad Chaín, dijo que él ya no iba a seguir participando en estas reuniones que se están haciendo en la Comisión de Sistema Político, que suspendía indefinidamente su participación porque él había participado en reuniones y según su punto de vista lo que se estaba creando era un engendro. Escuchemos lo que dijo Fuad Chaín explicando por qué decide retirarse de estas negociaciones que van a seguir de todas maneras el día de hoy. He tomado la decisión de suspender indefinidamente mi participación en esta mesa de conversaciones, toda vez que tengo una discrepancia de fondo profunda respecto de el modelo de sistema político que se quiere presentar nuevamente al Pleno. Parece que no hay conciencia del mazazo que le dio el Pleno al primer informe y si quiere insistir sobre la misma fórmula, con una atribución más por acá, con un pequeño y leve aumento del quórum de insistencia por otro lado, pero básicamente el mismo engendro, algo que claramente no va a funcionar. En las palabras del constituyente Atria, quieren seguir con un modelo que le permita a los unicameralistas decir que este es un modelo unicameral y a los bicameralistas decir que esto es bicameralismo. Bien, ahí escuchamos al convencional Fuad Chaín, que fue bien duro, sobre todo con quienes son parte de Apruebo Dignidad, emplazada directamente el día de ayer a convencionales, por ejemplo, del Frente Amplio, y decían que, según su punto de vista, estaban más enamorados de sus tesis, de sus papers, y que preferían respaldar eso en vez de, por ejemplo, al presidente de la República, Gabriel Boric. Decía él que el presidente Boric en un momento se pronunció respecto a la necesidad de tener un bicameralismo asimétrico, y dice Fuad Chaín que está debilitada esta segunda cámara o segundo órgano, que se necesitan más atribuciones para fortalecerlo, para generar contrapesos y que no se estaría logrando según su punto de vista. De todas maneras, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista descartan lo que dice el convencional Fuad Chaín. Dicen que van avanzando de buena fe en un acuerdo que estaría más o menos cerca de estar finalizado, al menos en cuanto al tema del Congreso Nacional. Habíamos hablado que iban a existir el Congreso de los Diputados y Diputadas y el Congreso de las Regiones. Eso ellos habían acordado hasta hace algunos días, pero al parecer ese nombre ya no va a seguir, o al menos así lo adelantó el convencional Jaime Baza. Dijo que se están pensando nuevos nombres y que probablemente no va a quedar así con dos congresos distintos. Hablaba de que van a haber dos corporaciones y uno de los nudos era cuál iban a ser las atribuciones que iba a tener esta Cámara Territorial o Consejo Territorial o Congreso de las Regiones. Decía el convencional Jaime Baza que se acordó que primero va a tener que ver con los temas de interés regional, que va a conocer esas materias, pero además podría concurrir y participar en otros temas, como por ejemplo lo que tenga que ver con reformas constitucionales relativas al Congreso, al Ejecutivo, al CERVEL, a la Contraloría. De todas maneras, decía que la regla general es que la Cámara Política, la Cámara de Diputados, sea el punto de entrada y salida de las leyes y que excepcionalmente esta Cámara Territorial pueda conocer otras materias. Escuchemos la explicación entonces que dan desde el Frente Amplio y el Partido Comunista respecto a estos lineamientos generales que se habrían alcanzado el día de ayer y también lo que le respondieron al convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Yo no quisiera sobrevalorar las declaraciones del convencional Fuad Chaín.
básicamente porque siempre la conducta de él respecto de la discusión sobre el sistema legislativo y de manera más amplia, diseño político institucional, ha sido obstructiva. Hay que terminar con las prebendas, se lo digo a él, hay que terminar con el clientelismo, hay que terminar con intereses personales por sobre intereses colectivos. Y su conducta ha sido obstructiva. Yo creo que él está con ansiedad y angustia porque ve que avanza la discusión sobre un sistema político que genuinamente represente las expectativas populares. La Cámara de Representación Popular va a tener un papel en el proceso legislativo y la Cámara de Representación Territorial va a tener otro papel en el proceso legislativo. Esa diferencia, esa asimetría, se va a traducir, por ejemplo, en las materias en las cuales va a concurrir la Cámara de Representación Territorial, que va a participar de la deliberación de los proyectos de ley importantes para el país, importantes para las regiones. Si el punto ha estado finalmente en que hay bicamerales que no quieren asimetría. Y finalmente la posición del convencional Chahín, a quien yo evidentemente respeto y valoro mucho por la trayectoria que él tiene, esa posición ha quedado aislada dentro de la comisión. Yo creo que estamos más cerca de llegar a un acuerdo que en las conversaciones previas. Aquí lo que va a haber va a ser un bicameralismo asimétrico, que no tiene nada que ver, Sebastián, este bicameralismo asimétrico con lo que hoy día existe, con este Senado que ha pedido la senadora Campillay. Yo comparto que el Senado no va a existir en el nuevo esquema institucional. Va a existir una Cámara Territorial que va a ser diversa, que va a ser integrada desde los 18 años, que va a ser paritaria. No va a ser una Cámara que va a tramitar doblemente las leyes, sino que en ciertas materias, las que tengan que ver con el proceso de descentralización, esta Cámara va a tener atribuciones. Bueno, de todas maneras todavía queda harto por avanzar, porque esto que se destrabó tiene que ver con el Congreso Nacional, en las cámaras, los quórum de insistencia, por ejemplo. Todavía queda una parte que es la del Ejecutivo, y ahí está la duda respecto a cuál va a ser esta segunda cabeza que va a acompañar en el gobierno al presidente de la República. Recordemos que en el informe anterior estaba esta especie de triunvirato, como le llamaron, que estaba el presidente de la República, había un ministro o ministra de gobierno y también había un vicepresidente o vicepresidenta que se elegía en este binomio paritario con la presidencia. Al Partido Comunista le gusta, por ejemplo, la vicepresidencia, no le gusta al Frente Amplio la vicepresidencia, al Frente Amplio le gusta el ministro o ministra de gobierno. Ya está la duda respecto a si es que va a quedar una la otra o si es que definitivamente no va a quedar ninguna de las dos figuras y va a quedar simplemente el presidente de la República. Hoy hay pleno, así que se les dificulta a esta comisión la posibilidad de juntarse a estas reuniones que han tenido, pero de todas maneras lo van a tener que hacer porque mañana vence el plazo. Si es que no lo modifican, se tienen que poner de acuerdo o se tienen que poner de acuerdo. Claro, no queda más opción, no hay muchos caminos alternativos, pero se ve que todavía hay algo de distancia y eso que todavía tiene que ser discutido o votado más bien luego en el Pleno. Veremos qué es lo que resulta de esta instancia que es fundamental, además, lo hemos dicho, para la Constitución en su conjunto, no como tema aislado. Josefina de la Fuente con los detalles. Gracias, José. Nos vemos. Nos vemos.